Quiero que vayan a lo más profundo, hermanos, de su corazón. Que ahorita despejen tantito su mente, que vayan a su corazón y me regalen una sonrisa. Gracias, hermanos. Les agradezco mucho. Ocupen su lugar. Les hago esta pregunta, hermanos, y les pido que vayan a lo más profundo de su corazón, porque hoy hemos de hablar un mensaje, hermanos, que tiene mucha relación con el corazón, con la mente, con nuestras fuerzas físicas, con nuestras fuerzas espirituales. No sé si atendieron, hermanos, a la lectura bíblica. ¿Sí la recuerdan, hermanos? Un mensaje que conocemos, que hemos escuchado en muchas ocasiones, y que ese es el título: porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quisiera que habláramos de esta narración, hermanos. Vamos a Apocalipsis nuevamente. Apocalipsis capítulo 2. Y leíamos, hermanos, todos juntos del verso 1 al verso 5. E iniciaba esta escritura, hermanos, a la iglesia de Éfeso. Y le dice: el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu trabajo y tu paciencia, que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Y aquí viene la reprensión, hermanos, en el versículo 4, y es en el que nos vamos a enfocar. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso, hermanos, considerada como la primera iglesia, la iglesia primitiva, que tenía ciertas características que hemos leído también en muchas ocasiones. Y quisiera que nos imaginemos, hermanos, la escena de la iglesia de Éfeso, cómo eran, que vayamos un poco más allá de lo que dice la escritura. La siguiente, hermano. Vamos al libro de Hechos y vamos a ver el contexto de la iglesia de Éfeso, cuando Pablo estaba presente con ellos, cuando los discípulos también se manifestaban, hermanos. Hechos capítulo 2, vamos a leer el 41, verso 41 al verso 47, dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidas a ellos aquel día, ¿cuántos, hermanos? Como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos, y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y las haciendas, y repartíanlas a todos como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Imagínense esa escena, hermanos, de la iglesia de Éfeso. ¿Cómo se lo imaginan, hermanos? Por lo que acabamos de leer. Dice que unánimes compartían el alimento físico. También compartían el alimento espiritual. Estaban unánimes en el templo. No dice ahí, hermanos, pero pues nos imaginamos que todos estaban con una sonrisa, alegres, gozosos de verse el uno al otro, de escuchar a los discípulos predicar. Dice que predicaban y enseguida el Espíritu de Dios se manifestaba y decían: yo quiero bautizarme, yo quiero seguir a Cristo. Imagínense, hermanos, esa escena de la iglesia de Éfeso. Una iglesia que compartía, que incluso se ayudaba. Dice que vendían sus haciendas, sus posesiones. ¿Y qué hacían con eso, hermanos? Lo repartían. Qué grande amor tenía la iglesia de Éfeso. Predicaban con toda autoridad, con toda fe. Vamos a ver Hechos capítulo 19, que tenemos también ahí. Hechos capítulo 19, versos desde el 1, hermanos, hasta el versículo 6. Dice así: y aconteció que entre tanto, ahí estamos, hermanos, Hechos capítulo 19, verso 1 al verso 6. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo andaba en las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, díjoles: ¿habéis recibido Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran todos como 12 hombres. Enseguida, hermanos, que escuchaban la predicación de Pablo, decían: no hemos escuchado del Espíritu Santo. Imagínense, diciendo: pues no sabemos aún de eso, pero queremos saber, dinos, predícanos. Y enseguida que Pablo les dice: el bautismo de Juan era de arrepentimiento, pero hay un bautismo superior que provee del don del Espíritu Santo. Me imagino a aquellos diciendo: pues queremos el Espíritu de Dios. ¿Cómo le hacemos para conseguirlo? Yo quiero el Espíritu de Dios. Dice que los bautizaron, les impusieron las manos. ¿Y qué pasó enseguida, hermanos? Empezó a manifestarse el Espíritu. Empezaron a profetizar, se empezó a cumplir la profecía. Enseguida, hermanos, que escuchaban la palabra, la iglesia de Éfeso, abrazaban con tal amor que me imagino yo, hermanos, que no esperaban el momento para ir y compartir. ¿Has escuchado del Espíritu Santo? Yo acabo de escuchar y es algo que tú necesitas. Yo lo acabo de adquirir. Me imagino la ansiedad a lo mejor de aquellos de poder predicar el Evangelio, de compartir la palabra, de traer más almas. Era una iglesia, hermanos, singular, una iglesia especial. Sin embargo, vemos en Apocalipsis que hay una reprensión, porque había pasado algo, hermanos. ¿Qué creen que pasaba, hermanos? ¿Qué sucedía con la iglesia de Éfeso? Por lo cual había una reprensión. Yo sé tus obras, yo sé que has trabajado, sé que has sufrido, que has sabido detectar aquellos falsos profetas. Sabes, conoces,
pero tengo algo contra ti. Siguiente, hermano. Pablo les hace esa reprensión, hermanos, en el libro de los Efesios a esta iglesia. Y vamos a notar algunas de las reprensiones que hacía Pablo a esta iglesia. Tenemos ahí el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 6. Cuando gusten leerlo todo, hermanos, con calma, vamos a hacer mención de algunos nada más. En el capítulo 4 les dice a partir del verso 1: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros. Yo les ruego, iglesia, que se acuerden de andar como es digno del Señor, que se acuerden de la humildad, que aprendan a soportarse. Después, más adelante, hermanos, dice en el versículo 12, dice: para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, de un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Hasta que todos alcancemos. Pablo a lo mejor había escuchado, había detectado que no toda la iglesia estaba con la misma mirada, que no toda la iglesia a lo mejor tenía el mismo nivel de fe. Dice, por eso Dios ha dado diferentes dones, a unos maestros, otros profetas, pero úsenlo para que todos, dice, se complementen y lleguemos a esa unidad, alcancemos la medida de Cristo. Seguimos viendo, hermanos, qué decía Pablo. Le dice el verso 17 del mismo capítulo 4: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Ya dejen de andar como aquellos gentiles, como aquellos del mundo. Ustedes ya conocen, ustedes ya saben. Eso ya no es para ustedes. Olvídense de eso. Y les dice, verso 24, vestir del nuevo hombre, que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad. Verso 26, este pasaje que conocemos: airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Verso 32, antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Vemos el mensaje de Pablo, hermanos, a la iglesia de Éfeso. Era claro lo que le quería decir. ¿Por qué la reprensión en Apocalipsis de has dejado tu primer amor? De que tenía obras, de que había trabajo, pero habían olvidado algo. Capítulo 5. También, hermanos, sigue añadiendo el apóstol Pablo. Dice el verso 2: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor suave. Pero fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni trujanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Seguía el mensaje de Pablo hacia la iglesia de Éfeso. Dice el 11: no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redargüidas. Porque torpe cosa es hablar de lo que ellos hacen en oculto, mas todas las cosas, cuando son redargüidas, son manifestadas por la luz, porque los que
porque lo que manifiesta todo, la luz es. Seguía la reprensión, hermanos, seguía el mensaje de Pablo, que dejaran el pecado del mundo, que no haya fornicación, que eso ya no es de la iglesia. Todos aquellos que pudiéramos considerar pecados grandes, pero también aquellos pequeños, que ninguna palabra torpe salga de nuestra boca, nada que haga daño a la iglesia, que no haya nada en oculto como lo hacen los de afuera, porque cuando es manifestado Dios, dice, pues es la luz la que se manifiesta, por lo tanto en nosotros debe haber luz, no debe haber algo oculto, dice Pablo. Vamos al 6, hermanos, y empieza diciendo el versículo 1 del capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Recordando el mandamiento, honra a tu padre, a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Estad firmes, dice el verso 14, ceñidos de vuestros lomos de verdad, vestidos de la cota de justicia. Verso 18, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Y vemos constantemente, hermanos, el mensaje que quiere dar Pablo a la iglesia de Éfeso. Les digo ya con calma, si gustan leer todo el capítulo 4, 5 y 6, podremos notar que Pablo quería decirle algo a la iglesia. Que esa reprensión que había en Apocalipsis no era nada más porque está ahí nada más, hermanos. La iglesia de Éfeso había olvidado algo importante. Había abandonado su primer amor. Se había olvidado de lo que era realmente amar. Se había olvidado de lo que era trabajar con amor. Tú tienes obras, sabes hacer las cosas, sabes predicar la doctrina, sabes identificar cuando algo no es de Dios, pero has olvidado algo. Tu primer amor. ¿Qué enseñanza, hermanos, trae esto para nosotros? La siguiente, hermano. ¿Qué enseñanza trae para nosotros, hermanos, este mensaje a la iglesia de Éfeso? Yo conozco tus obras, sé todo lo que has hecho. No sé si se han puesto, hermanos, a mirar aquí la iglesia. ¿Han visto el tamaño de las columnas de ahí, hermanos? Imagínense lo difícil que es colar una de esas columnas. Si a veces entre 10 hermanos colamos una pequeñita así y terminamos agobiados, imagínense esas columnas, hermanos. ¿Cuántas hay aquí en la iglesia? ¿Las han contado? ¿Cuántas hay, hermanos? Imagínense el trabajo que se realizó, el esfuerzo físico para hacer todo esto. ¿Lo han pensado, hermanos? ¿A quién le gusta la fachada de la iglesia? Amén. ¿Recuerdan el trabajo, el esfuerzo que se hizo para realizar eso, hermanos? ¿A quién no le gusta que los niños tengan su salón? Que los jóvenes tengan su salón, que las hermanas tengan su salón, que los varones tengan su salón, que haya una cocina, que haya baños para mujer, para hombre y hasta aquí atrás un baño extra por alguna reunión. Se siente bonito, ¿no, hermanos? ¿Sí se siente bonito? Imagínense el esfuerzo de todo eso, hermanos. Los años de trabajo que han llevado a hacer todo esto. Imagínense nada más un poquito. Cuánta dedicación, cuánto trabajo se ha puesto. Lo mismo fue para la iglesia de Éfeso, cuando le decían, yo conozco tus obras,
Sé todo el esfuerzo que has hecho, sé todo el trabajo que has puesto, la paciencia que has tenido. Pero hay algo que está faltando. ¿Cuántas reuniones nos ha tocado, hermanos, recibir en este lugar? Hablando de jóvenes, ha tocado concilio. ¿Cuál ha sido la mayor cantidad de hermanos que han venido? ¿Cuántos, hermanos? ¿300? Yo creo que más. Hemos recibido más de 500, ¿no? A ese nuestro hermano Hugo, que le ha tocado venir en algunas reuniones, y creo que sí alcanzamos los 500. Yo recuerdo en algún momento, hermanos. ¿Y fue pesado, hermanos? Físicamente tal vez sí. Le recordaba a mi hermano Daniel que en esas épocas hasta nos desvelábamos los 3 días de reunión. Y no lo sentíamos, hermanos. Era alegría, era gozo. Hoy nos desvelamos una noche y ya sentimos que ya no podemos. Es un poco, hermanos, nostálgico recordar esos momentos. Pero también, hermanos, es importante dentro de nuestro aprendizaje. Yo conozco todo lo que has hecho, pero ahora hay algo que está faltando. Ahora hay algo que no se está haciendo. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué está pasando? La siguiente, hermano. ¿Qué dice? ¿Qué hemos olvidado, hermanos? ¿Qué se nos ha pasado de las manos? Primera de Juan. Esta enseñanza, hermanos, esta reprensión, perdón, para la iglesia de Éfeso, hoy en día, hermanos, también es para nosotros. Ya nos leía nuestro hermano obrero Abel en la recepción del sábado ese pasaje en Romanos que dice que todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Y hoy, hermanos, esta es la reprensión para nosotros. Hemos olvidado algo. Primera de Juan, capítulo 4, del verso 14 al verso 21, dice así: y nosotros, ¿quiénes nosotros, hermanos? ¿Quiénes nosotros? La iglesia, los que hemos conocido, los que hemos aceptado, que hemos abrazado el Evangelio, que nos hemos bautizado en Cristo. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del mundo. Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. En esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena, de donde el que teme no está perfecto en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice, hermanos? Es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ame a Dios, ame también a su hermano.
La iglesia de Éfeso, hermanos, había olvidado lo que es el amor, la intensidad con la que trabajaba, el fervor, la fuerza en la fe de trabajar hombro a hombro con los hermanos. Siguió haciendo obras, siguió fortaleciéndose, siguió creciendo, pero olvidó lo que era realmente amar. Para nosotros, hermanos, es este mensaje, nosotros que le hemos conocido. Decía el versículo que acabamos de leer, porque nosotros conocemos el amor de Dios, lo hemos manifestado en nuestra vida. Y así como Dios es con nosotros, dice, nosotros somos en este mundo. Les pregunto, hermanos, ¿somos como Dios en este mundo? ¿Con el mismo amor, con la misma misericordia? Y luego nos recalca, si alguno dice que ama a Dios, ame también a su hermano, porque si no es mentiroso. Hoy quiero, hermanos, que reflexionemos un poquito en esta parte importante en la que la iglesia de Éfeso había descuidado, que es el amor. Yo sé, hermanos, y estoy seguro que ustedes saben acerca del sábado, que ustedes saben acerca de la ley, que conocen la ley de la alimentación. Estoy seguro que lo saben, hermanos. Pero esta parte importante de las obras y el amor, muchas veces, hermanos, queda opacado, queda olvidado. Nos hemos olvidado, hermanos. Les pregunto, ¿de qué nos hemos olvidado? Nos hemos olvidado de sentarnos con el anciano a platicar. Nos hemos olvidado, hermanos, de valorar ese abrazo al final del culto. Y decidimos irnos, decidimos no saludar, decidimos no valorar ese abrazo, ese saludo. Nos hemos olvidado, hermanos, de la sonrisa que brindan nuestros hermanos, de mirar esa sonrisa, de valorarla. Nos hemos olvidado, hermanos, de sonreír. Nos hemos olvidado, hermanos, de lo que es la hermandad, de querer convivir con la iglesia. Nos hemos olvidado, hermanos, de decir, te quiero, te amo, hermano, te amo, hermana. De eso nos hemos olvidado, hermanos. Eso mismo había olvidado la iglesia de Éfeso. Yo sé tus obras, sé lo que has hecho, pero tengo contra ti que has olvidado el amor, que has olvidado cuando te enamoraste del Evangelio, cuando llegaste a la iglesia con ese ánimo, con esa fuerza. Ya lo olvidaste. Hoy la reprensión es esa, hermanos. La exhortación sobre olvidar el primer amor es para nosotros. Porque no es posible, hermanos, no es posible que nos peleemos, que discutamos por comer juntos, por compartir el alimento, hermanos. No es posible que discutamos por una mirada que hizo el hermano, por una mirada que me dio la hermana. No es posible, hermanos, que nos enfurezcamos por una palabra
malintencionada. No es posible, hermanos, que tengamos disensiones por no coincidir en una profecía futura. No es posible, hermanos, que un mensaje de texto genere conflicto en la iglesia. No es posible, hermanos, que miremos mal el trabajo de un anciano, el trabajo de un niño, el trabajo de una hermana. ¿Creen que todo eso ocurra, hermanos? No es posible que suceda eso, hermanos. Por eso Dios nos exhorta y nos dice, algo está pasando. Yo quiero sincerarme, hermanos, un poquito con ustedes y hacerles a su conocimiento, hermanos, que sí he notado un poco de tibieza en la iglesia. No hablo localmente, sino hablo a nivel nacional. Suceden situaciones, hermanos, que nos provocan tristeza, que nos provocan muchas veces enojo, que no sabemos qué pensar, que nos desaniman y nos hacen caer. Pero hoy Dios, hermanos, nos está enseñando algo distinto. Hoy Dios nos está diciendo que somos nosotros el problema, que hemos olvidado nosotros amar, que esa mirada, que esa palabra maldicha no es el hermano. ¿Quién es, hermanos? ¿Quién es? Es el enemigo que quiere distanciarnos. Es el enemigo que busca hacernos caer. Es el enemigo, hermanos, que no quiere vernos juntos. Hoy escribí, hermanos, escribí una poesía. Hicimos una actividad en la escuela que trataba de escribir un poco de poesía. Y quise escribir esto, hermanos, para todos ustedes, para todos nosotros. Y quiero que le presten mucha atención, hermanos. Y que reflexionemos sobre este texto, pero sobre todo, hermanos, en la palabra de Dios. ¿Puedes poner el video? Este texto, hermanos, a lo mejor para muchos traerá recuerdos, para otros no tanto. Me avisas cuando le des play. Dice así, hermanos. Un día fuimos uno, un solo cuerpo, que trabajaba hombro a hombro, brazo con brazo, que no miraba la edad, sino el fervor, que su único objetivo era trabajar con amor. Un día fuimos uno, un solo cuerpo, que sin mirar el tiempo se preocupaba en ayudar, que procuraba compartir lo material, pero también momentos de alegría, momentos de felicidad, donde realmente nos sentíamos como una familia, donde sentíamos que el Espíritu de Dios verdaderamente fluía. Un día fuimos uno, un solo cuerpo que compartía la palabra con humildad, sin grandezas de conocimiento, sino con el único afán de que siempre juntos podamos meditar, que pudiéramos complementarnos
y ayudarnos sin mirar atrás. Un día fuimos uno, un solo cuerpo que con alegría compartía la mesa material y con el mismo fervor la mesa espiritual. Un día fuimos uno, un cuerpo que crecía en unidad, que no miraba los problemas, sino los enfrentaba con valentía, que ante todo desafío y en todo reto, siempre la mano de Dios intervenía. Con ese ejemplo, como un solo pueblo, como un solo cuerpo, la iglesia siempre trascendía. Un día fuimos uno, un cuerpo lleno de amor, de misericordia, un cuerpo fuerte y sin debilidad. Y ese fue el motivo para que el enemigo nos quisiera atacar. Quitarnos la alegría, quitarnos el gozo, quitarnos el amor, hacer toda clase de destrozo. Nos ha debilitado, nos ha pisado, pero no nos ha derrotado. Hoy somos un cuerpo lleno de Dios y de poder. Y sabemos que venga lo que venga, juntos podemos vencer. La última. Hermanos, hoy Dios quiere que reflexionemos, hermanos. Hoy nos da un mensaje importante por medio de su palabra. Trae a lo mejor para muchos aquellos momentos. Y sé que a lo mejor no todos, hermanos, tuvieron la dicha de vivir con nosotros estos momentos, pero cada día vamos formando más momentos de alegría. Y he ahí lo importante, hermanos. He ahí lo importante que quería decir Dios a la iglesia de Éfeso y que nos quiere decir a nosotros. Apocalipsis, en el versículo capítulo 2, donde estábamos, hermanos, nuestro texto base, le dice el 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor que has dejado tu primer amor. Y aquí viene, hermanos, la enseñanza en el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Y qué dice, hermanos? Y haz las primeras obras. Arrepiéntete. Recuerda en qué has caído, en dónde hemos ofendido, en dónde hemos lastimado, qué podemos reparar de nuestra vida. Y vuelve a esas primeras obras. Vuelve a ese primer amor con esa misma fuerza, con esa misma eficacia con la que trabajabas. Recuerda que eso es lo mejor. Si no, también hay una sentencia, hermanos.
Dice, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero en su lugar, si no te hubieras arrepentido. Esa es la exhortación, hermanos, en esta noche. Que volvamos a nuestro primer amor, que volvamos a trabajar con ese mismo fervor, hermanos. Que no nos provoque tristeza, sino por el contrario, hermanos, podamos ahuyentar al enemigo. Que podamos pelear juntos, hermanos. Que como esa iglesia de Éfeso, cuando dio sus inicios y que compartían el pan con alegría, compartían la palabra de Dios con gozo. ¿No les gustaría, hermanos, que viviéramos eso? A lo mejor lo estamos haciendo, hermanos, pero nuestra mirada se desvía a otras cosas. Yo les invito, hermanos, a que volvamos a nuestro primer amor. Que podamos, hermanos, decir sí a la convivencia. Que podamos decir sí a los trabajos que hacemos en la iglesia. A veces es un poco triste, hermanos, que los trabajos materiales sean solo 5, sean solo 8, cuando la iglesia son más de 100 muchas veces. Mas tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Muchas veces, hermanos, ni siquiera a veces es el trabajo, es el ver a nuestro hermano, es platicar con él, saber cómo está. Eso quería la iglesia de Éfeso, eso añoraba. La iglesia era su prioridad porque veía a la iglesia como su familia. Eso, hermanos, es vivir el reino de gracia. Lo vimos en la mañana y leía un pasaje importante nuestro hermano Manuel. El reino no es comida ni bebida, no son cosas materiales, sino es justicia, es paz, es gozo. Eso es vivir en el reino de gracia, hermanos, volver al primer amor. ¿Quiere volver a su primer amor? ¿Cómo siente estas palabras, hermanos, del apóstol Juan cuando dice, mas tengo contra ti que has dejado tu primer amor? ¿Cómo se siente usted, hermano? Quiero que canten conmigo una alabanza. ¿Quieren cantar, hermanos? Quiero que cantemos un canto para nuestro Dios y que estas palabras, hermanos, nos permitan cerrar esta reflexión sobre este pasaje, hermanos, que hoy en día es para nosotros, para nuestra congregación, para nuestra iglesia y para todos aquellos, hermanos, que son llamados a lo espiritual, que son llamados a las filas del ejército de nuestro Dios. Este canto se llama Mi primer amor. Algunos se lo saben y los que se lo sepan, hermanos, les pido que cantemos un poco fuerte. Que es mi mayor, ¿no? Cantemos, hermanos. Un día platicando a mi Señor le pregunté si debo de cambiar para saber cuál debe ser. Entonces se escuchaba una voz dentro de mí.
de donde perteneces. Tú debes siempre seguir. Muchas veces he sentido lastimado el corazón cuando alguien me pregunta cuál es tu primer amor, y pensando y meditando lo que dice mi pastor: no te apartes de tu iglesia, he ahí tu gran amor, he ahí tu gran amor, mi primer amor. Feliz y rebosando de alegría yo lloré de ver a mis hermanos, aunque otros ya no estén. Por eso yo te pido, no te apartes de tu Dios, pues ya he conocido lo que es primer amor. Muchas veces he sentido lastimado el corazón cuando alguien me pregunta cuál es tu primer amor, y pensando y meditando lo que dice mi pastor: no te apartes de tu iglesia, he ahí tu gran amor, he ahí tu gran amor, mi primer amor. Muchas veces he sentido lastimado el corazón cuando alguien me pregunta cuál es tu primer amor, y pensando y meditando lo que dice mi pastor: no te apartes de tu iglesia, he ahí tu gran amor, he ahí tu gran amor, mi primer amor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Esa es la invitación, hermanos, en esta tarde de parte de nuestro Dios, que volvamos a nuestro primer amor. Que no nos olvidemos, hermanos, de las sonrisas, de los abrazos, de las pláticas. Que no nos olvidemos, hermanos, de esos detalles de los cuales el Señor Jesucristo nos dijo que eran una de nuestras características. Y en esto los conocerán, en que os améis los unos a los otros. Que Dios los bendiga, hermanos. Paz a vosotros.